Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor porque nos permite estar un día más que podemos venir a adorarle, a glorificarle. Gracias porque Él ha sido bueno, grandes han sido sus maravillas, sus misericordias con nosotros. Dios bendiga a los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, a los hermanos que están conectados en esta hora y a los hermanos que se van a conectar más después. Dios les bendiga y damos honra y gloria a Dios porque solo Él se la merece. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí una vez más, poder venir a alabar y glorificar su santo nombre, poder traer su palabra. Es una gran bendición para nosotros hablar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, porque grandes cosas son las que el Señor ha hecho por nosotros y las que sigue haciendo todavía, porque nosotros no estamos en derrota, nosotros estamos en victoria. El mundo está sufriendo, el mundo pasa momentos difíciles, pero sabemos que para nosotros cada día vamos de victoria en victoria, porque así lo dice su palabra, porque Cristo es el que venció y como Cristo ya venció, nosotros sabemos que vamos con el vencedor. Yo en esta hora le invito a mis hermanos que están conectados, que si pueden orar junto con nosotros, que todos nos conectemos en un mismo sentir, en una misma conexión, que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que sea Él dando palabras, que sea Él manifestándose su poder, su gloria en esta hora, en esta noche. Sabemos que son muchas las necesidades y en esta hora oramos a nuestro Padre, Padre Santo que estás en los cielos. Gracias te damos, mi Señor. Oh Señor, ponemos, Señor, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, la ponemos a tu disposición, Señor. Oh Señor, pedimos que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, manifestando tu gloria, Señor, que te glorifiques, Señor, en esta hora, Señor. Sabemos que nada podemos hacer, Señor, si no es por ti, mi Dios, porque tú eres el que hace todo, Señor. Tú eres el que convence al ser humano de pecado, Señor. Tú das fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene, mi Dios. En esta hora, Señor, glorifícate, Señor. Al Señor, que descienda la lluvia del cielo, Señor, que conforte esos corazones, Señor. Que tú, Señor, des palabras, Señor, de vida, Señor, a esas almas, Señor. Aquel sediento, Señor, que tú sacies esa sed, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es alabar a Jehová. Decía el salmista: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, decía. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, decía. Reconocer que Él es Dios y que Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es sus misericordias y la verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios. Allá donde esté en su casita, adórele al Señor, conéctese un ratito con nuestro Señor. Ya Él nos ha regalado mucho, Él nos ha dado mucho tiempo. Eso es hora que le demos un poquito de lo mucho que Él nos da. Gracias te damos, mi Dios. Honra y gloria a ti, mi Señor. De aquel
glorifícale, hermano, en esta hora, porque Él ha sido bueno. Grandes han sido sus misericordias cada día. Hasta este día el Señor nos ha guardado. Gloria a Dios. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate.
Alfa y Omega, principio y fin. Él es el príncipe de paz, Padre eterno. Él es el que pelea la batalla por nosotros, el que no ha visto justo desamparado. Aleluya. Señor del Señor, Gloria a ti, exaltado seas tú, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, mientras me acerco a tu trono, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu bondad, Señor. Que tú, Señor, nos has guardado, Señor, hasta este día. Porque tú, Señor, has sido fiel con nosotros, Señor. Bendice a los hermanos, Señor. Bendice a los amigos que están en esta hora, Señor, conectados, Señor. Llénalos de tu presencia, oh Señor. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente. Sabemos que tú eres un Dios que está en todo lugar. Y sabemos que así como está tu presencia en este lugar, está en todos los lugares, Señor. En todos esos países, Señor. Los hermanos que andan predicando tu palabra, bendícelos, oh Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición poder alabarle, poder glorificarle a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el privilegio más grande que Él nos puede dar a nosotros. Y es que sabemos que allá en los cielos hay millares de ángeles que le adoran, día y noche le adoran, y a nosotros el Señor nos da ese privilegio que le podamos adorar. Es lo único que le podemos dar al Señor, esa adoración. Es lo único que podemos darle. Por eso es necesario que esa adoración vaya de un corazón sincero, para que llegue hasta allá, hasta su presencia. Que esa alabanza pase del techo, ya sea de aquí o de vuestros hogares. Porque esa alabanza tiene que ser como olor grato delante de Él. Que llegue allá y que así como olor grato Él no la rechace, esa alabanza Él la recibe. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Dios bendiga a los amigos, si hay amigos que están conectados en las redes sociales, que el Señor les bendiga grandemente, y sabemos que el Señor traerá una palabra para usted en este día. Dios bendiga a los hermanos que están conectados, que han sido fieles, que ahí están siempre, cada día, cada noche, ahí están esperando la palabra de Dios, porque sabemos que Dios siempre manda su palabra, aunque sea una palabra siempre la llevamos, porque no, muchas veces tal vez quisiéramos llevarnos una predicación completa, pero ¿de qué sirve si tal vez no la vamos a poner por obra? Pero basta una palabra que llegue a nuestras vidas y esa palabra haga efecto en nuestros corazones. Así que en esta hora yo te invito, mi amigo, mi hermano, que dispongas tu corazón a escuchar la palabra de Dios. Porque Dios va a mandar una palabra para tu vida. Porque yo sé que el Señor siempre, Él manda alimento para nuestras almas. Y anhelamos cada día que el Señor hable a nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora ya le hemos dado
a Dios la alabanza, lo único que le podemos dar. Ahora es necesario que escuchemos su palabra, escuchar su palabra que el Señor nos trae en esta noche, porque necesitamos que el Señor nos hable cada día, porque cada día necesitamos de Él, no solo los fines de semana, como muchas veces cuando nos congregábamos, sino que cada día necesitamos de su palabra, para que podamos estar firmes cada día en Él. Gloria a Dios. Sin pérdida de tiempo, les invito a que nos acompañen en la palabra. Estaremos leyendo en Romanos 8, en el capítulo de Romanos 8, versículo del 29 al 37. Con ayuda del Señor, aquí estaremos predicando su santa palabra. Gloria a Dios. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Y dice a la letra: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Gloria a Dios. Una preciosa palabra que el Señor ha traído en este día, hermanos. La verdad, yo me he gozado, hermanos, porque el Señor ha hablado a mi vida y ha sido de gran bendición. Y espero que en esta hora sea de gran bendición para usted, hermano, que nos escucha, querido amigo que nos escucha. Solo disponga su corazón, abra su corazón para que el Señor hable a su vida. Es necesario atentamente oír a la voz de Dios, porque el Señor está hablando. El Señor está hablando que hay mucha necesidad más en estos días. Que el enemigo es cuando más anda trabajando, cuando anda destruyendo, cuando anda matando, robando esas almas. Pero el Señor en esta hora quiere que nosotros le busquemos y que recibamos su santa palabra. Y dice, el título de este mensaje dice, más que vencedores, dice. Como leímos en el último capítulo, en el 37, dice, ante todas estas cosas, todo lo que hemos leído en esta hora, dice que ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. No dice vencedores, dice más que vencedores, dice. Por eso es una palabra que a mí me llenaba de gozo y de alegría, y cuando la leía mi fe, la verdad, aumentaba, porque sabemos que, como dice su palabra, que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Pero esto es a los que aman a Dios. Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Será que amamos a Dios? Porque es necesario hacernos esa pregunta. Porque si amamos a Dios, las cosas que vengan nos van a ayudar para bien. Es lo que esta palabra, lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos. Porque la iglesia de Romanos era una iglesia que pasaba momentos muy difíciles, no como los que ahora estamos pasando. Era la iglesia primitiva, la que estaba luchando contra todo, contra el imperio romano. Una iglesia que no se daba por vencido.
porque el imperio romano quería destruir la iglesia primitiva, pero el Señor ahí estaba con ellos, y por eso el apóstol Pablo manda esta palabra y les dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El Señor iba a estar ahí con ellos, y el Señor estuvo con ellos. Ellos fueron los primeros que llevaron esa santa palabra, a los que el Señor les mandó de antemano que llevaran la palabra, que siguieran predicando su palabra, la que el Señor les había encomendado. Pero había que pagar un precio, y estos hermanos de la iglesia primitiva pagaron ese precio por nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que sufrió, porque el imperio romano prohibía que en esos tiempos se predicara la palabra. El imperio romano, hoy en día no hemos llegado hasta ese extremo, pero en aquellos días perseguían a la iglesia, buscaban matarlos. Dice que a los cristianos les prendían, dice, como antorchas, dice. A los cristianos en aquellos tiempos los metían a los coliseos, y dice que soltaban a los leones y se los comían. Estos cristianos pagaron un precio. Nosotros hoy en día no hemos sufrido nada. Nosotros hoy en día estamos bien. La verdad que nosotros, esto que está pasando no es nada comparado con lo que ellos sufrieron. Nosotros hoy en día estamos bendecidos. Y muchas veces decimos qué difícil la situación. Pero si nos vamos a la palabra, vemos que la verdad no es nada difícil comparado con lo que otros han pasado. Pero déjeme decirle que el imperio romano no pudo con la iglesia. La iglesia primitiva venció al imperio romano, porque todos estos tuvieron que caer, y la iglesia siguió avanzando, y la iglesia sigue avanzando hasta este día, porque el enemigo ha querido detener el propósito de Dios, que es salvar al pecador, salvar aquellas almas perdidas. Pero el Señor por eso manda su palabra, para que hoy en día todos los que necesitamos, todos aquellos amigos que están hoy en día conectados, que puedan recibir a nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que los tiempos son difíciles, pero más peor van a ser más adelante. Ahorita no es nada la verdad comparado con lo que viene. Y leyendo la palabra, dice, donde empezamos a leer, dice que en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fueran hechos, dice, conforme a la imagen de su Hijo, dice. Sabemos que cuando nuestro Dios nos creó, nos hizo a la hechura y semejanza, imagen de Él, dice su palabra, y hechura y semejanza. Pero, es decir, cuando creó al primer hombre, Dios creó a aquel hombre, y aquel hombre había inocencia en él, no había pecado en él, porque aún él no había desobedecido a Dios. Pero debido a que el hombre peca, la primera pareja, hubo pecado por haberle fallado a Dios, ya la persona ya no se puede decir que es como la imagen de Dios, porque el ser humano ya no se encuentra nada bueno en el ser humano. Desde el principio que la primera pareja le falló al Señor, el ser humano ya vino a ser una persona de malos pensamientos, de mal corazón. Ya no puede ser como la imagen de Dios. Pero es muy hermosa la palabra, porque dice que es una palabra que el Señor nos manda para que nosotros entendamos. Porque dice que a los que predestinó, dice, a estos llamó, dice. Que cuando dice a los que predestinó, ¿qué es la predestinación? Es muy importante saber qué es la predestinación, porque es algo que muchas veces no entendemos. Es muy difícil de explicar qué es la predestinación, porque hay muchas personas que lo ven de una manera, otros de otra, y les es difícil explicar, porque sabemos que la predestinación es algo que Dios desde el principio, Él ya nos escogió a nosotros. Dios, aún antes de la fundación del mundo, dice su palabra, Él ya nos había escogido. Pero ¿qué es lo que pasa en la predestinación? A través de la palabra vemos que muchos ejemplos de la predestinación, como cuando le habló al profeta Jeremías, él le dijo que desde el vientre de su madre él ya lo había escogido. Esta es la predestinación.
de lo que la palabra nos dice. Es decir, que Dios escogió a estos hombres desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre. Eso es lo que dice la palabra, que hoy a nosotros el Señor, hoy que estamos aquí, no es porque nosotros hayamos sido buenos, no es porque nosotros hagamos buenas obras, sino porque el Señor desde antes, Él ya tenía preparado, ya estaba en los planes de Dios que nosotros estuviéramos en los caminos del Señor. Eso es lo que habla la palabra predestinación. Es decir, que habla, si vemos habla desde el principio, pues está hablando desde que empezó todo, ya Dios nos tenía a nosotros en sus planes. Entonces eso es una gran bendición para la iglesia. Eso es para que nosotros nos llenemos de gozo, de alegría y confiemos más en el Señor, porque Él ya nos había escogido desde antes. Y para entender un poco más acerca de esto, dice acerca de la predestinación, dice que hay un pasaje en la Biblia que dice acerca de Jacob y Esaú, dice a Jacob amé, dice, y a Esaú aborrecí, dice. Y dice la palabra de Dios que cuando la madre dice de esto, de Jacob y de Esaú, dice que traía en el vientre, dice, a los dos, dice que aquella mujer parecía que se iba a morir, dice, de aquellos dolores, porque eran dos gemelos los que venían ahí. Y desde el vientre de la madre de Jacob y Esaú, ahí venían los dos gemelos. Pero ahí venía, Dios bendiga a los hermanos que son gemelos, ¿verdad? Yo no sé si tal vez vendría uno ahí agarrado como mano Darwin, no sé si sería él o sería el gemelito que venía agarrado del piecito. Pero lo importante es que el Señor, aquí dice que predestinó, dice a uno, o sea, había una predestinación de que a Jacob, él era el que Dios ya había escogido, pero en el pueblo de Israel antes, la bendición la obtenía el primogénito, dice la palabra. Y entonces, resulta que Jacob venía agarrado, dice, del carcañal, dice, de Esaú. Entonces, es decir que Esaú fue el primero, el primogénito que salió, y Jacob salió del segundo. Entonces la bendición para el pueblo de Israel, ellos entendían que era al primero, pero eso es los pensamientos de nosotros. Pero cuando Dios ya escoge a alguien desde antes, eso ya nadie lo puede cambiar. Y dice que en cierta ocasión, dice que se dio el momento. Y dice que Esaú dice que vendió vendió su bendición, es decir, porque la bendición era para él, porque la bendición venía siempre para el primogénito. Pero dice que por unas lentejas, dice que vendió la bendición a Jacob. Y entonces el plan ya estaba hecho ya. Era algo que ya tenía predestinado Dios. Entonces, ¿qué nos habla la palabra en este pasaje? Que muchas veces Dios ya tiene preparado, ya nos tiene predestinado, es decir, ya tiene el destino hacia donde nosotros vamos. Es lo que el Señor habla en la palabra predestinación. El Señor ya tiene ese lugar, ya está el destino hacia donde nosotros vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa muchas veces? Dice aquí que aquel hombre dice que cambió la bendición. Muchas veces hay unas pequeñas cositas, ya Dios nos tiene preparado una bendición para nosotros. Nos tiene un lugar especial, ya un destino. ¿Y qué es lo que pasa? A veces por una simple cosita, un deleite tal vez temporal, eso es lo que nos enseña la palabra aquí. Tal vez por eso nos va a impedir llegar hacia ese destino, porque Dios ya nos tiene predestinados, ya ese destino ya está. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en que el Señor ya nos tiene ese lugar. Entonces eso es lo que la palabra nos enseña, que dice que a los que predestinó, dice, es decir, ya todos estábamos predestinados. Pero entonces podrá decir uno hoy en día, ya Dios me predestinó como cristiano,
Gloria a Dios. Es decir, yo estaba en el destino ya que yo fuera cristiano. ¿Y qué pasa con el amigo? ¿Qué pasa con el amigo que tal vez anda en las drogas? ¿Ese será su destino? Momento, porque no es ese el destino. Porque cuando la palabra dice predestinó, está hablando del final, está hablando del destino que hay más allá, no está hablando de donde estamos ahorita. Nosotros vamos en el camino hacia ese destino. Entonces dígale al amigo, si hay un amigo que hay ahí, dígale, ese no es tu destino que Dios ha preparado. Ese no es el destino que tú te hundas en las drogas. Ese no es el destino que te hundas en el alcohol. Ese no es el destino que te hundas en el pecado, que te hundas en la delincuencia. Porque ya Dios nos predestinó a nosotros que estuviéramos aquí. Sí, ya estaba destinado. Pero al querido amigo que estás en esta noche, escuchando la palabra, o querido hermano, hay que entender que alguien esté ahorita. Porque si usted le pregunta a un mendigo, le habla de Dios, le podrá decir que para él Dios no existe, porque ya estaba destinado que él estuviera así, y no es así la verdad. Dios nos tiene preparado un lugar, un destino especial, que es allá donde quiere que lleguemos. Por eso dice que la palabra de Dios, que dice que el Hijo del Hombre, dice, vino para buscar, dice, y salvar lo que se había perdido, dice. El Señor por eso es que hoy está buscando esas almas, esos amigos que hoy en día están destruidos. El Señor les está dando una oportunidad. Tal vez usted piensa que no está en los planes de Dios, pero yo le digo que si usted cree que hay un Salvador, que si usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo hoy le puede recibir. Solo es de que le acepte nomás como su único y suficiente Salvador, y verá cómo su vida cambiará. Porque nuestra vida cambió cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Todo cambió. Y la palabra es muy hermosa, porque dice que a los que predestinó a esos llamó. Entonces el Señor hoy en día está llamando a todos. El Señor está tocando la puerta. Dice que si alguno, dice, abriere, dice, yo entraré, dice, y cenaré con él y él conmigo. El Señor está hablando hoy en estos días, en este día, en esta hora, en esta noche. Solo es de que le abramos nuestra puerta de vuestro corazón. Y dice que hablando de los profetas, porque está hablando de los que antes llamó, dice que a los que antes, a los que antes predestinó, a estos también llamó, dice, y a estos justificó, dice, porque no hay cómo el hombre se pueda justificar delante de Dios. Es imposible que nosotros nos podamos justificar delante de Dios. Ni por la ley no se puede justificar delante de Dios, porque no hay quien cumpla la ley. No hay quien cumpla la ley. Hoy en día se ha dado mucho que, pues yo creo que hasta cristianos hoy en día se les da por cumplir la ley. Están pasando estos momentos difíciles y están encuevados, muchos con miedo, con temor. Y si usted les dice algo, hasta la Biblia le sacan y le dicen, la Biblia me enseña que el profeta dice que se metió a una cueva, el profeta Elías dice que tuvo miedo, tuvo temor, y vienen y le sacan eso, y que el profeta Elías tuvo temor. Momento, el profeta Elías sí es cierto, tuvo miedo, tuvo temor, pero el profeta Elías salió porque el Señor le habló que se levantara. Hoy en día el Señor nos habla que nos levantemos. Es necesario que salgamos de esa cueva, que se nos quite ese miedo que hay, ese temor que el enemigo está metiendo. Porque el enemigo hoy es lo que quiere. El enemigo está intimidando hasta los cristianos, que le tienen miedo al virus, que es peligroso, que el virus que está pasando hoy en día. Déjeme decirle que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a un virus. No, yo me ponía a estudiar acerca de las pandemias que han existido y miraba que esto no es nada. Este no es una pandemia, la verdad, que comparadas con las que han habido.
En los estudios, en las historias, dice que en el año, dice 1918, dice que hubo una pandemia que esa no respetaba ni niños, ni jóvenes, ni ancianos, dice. Y si usted me preguntará, ¿y la iglesia? ¿Será que la iglesia predicaba en esos tiempos? ¿La iglesia se fue a encuevar? No, para nada. La iglesia seguía avanzando. La iglesia seguía predicando. La iglesia seguía hoy, así como hoy en día hay hermanos que no se dan por vencidos. Ahí están llevando esa palabra en los campos, allá en Honduras. Allá está más difícil todavía. Allá hay toque de queda, dicen. Hay toque de queda. Sin embargo, es que el cristiano tiene que ingeniársela. Los hermanos ahí se reúnen en grupitos y ellos llevan la palabra, pero es que la palabra no puede detener. Por eso le digo, oye, no podemos querer decir que por la ley, y que si la ley muchas veces ni la cumplimos. La verdad que no la cumplimos. Fallar solo con estar en Estados Unidos, nosotros estamos violando la ley. Si quiere justificarse por la ley. Sí, sabemos que no conviene reunirnos como iglesia porque es peligroso. O sea, por la salud de los amigos y de las demás personas. Porque yo sé que hay personas porque la fe, hay que entender que no es la misma fe de una persona que la de otra. Pero por eso tenemos que entender que si hay personas que hoy en día están predicando la palabra y llevándola allá, entonces tenemos que entender que esas personas están haciendo la voluntad de Dios. Esas personas no los está deteniendo nada. Por eso es para alabar y glorificar a nuestro Señor, para darle honra y gloria, porque hay personas que no se rinden. Imagínense que habiendo toque de queda, un enfermo por esta enfermedad hablara a uno de nosotros y dijera que necesita oración. Déjeme decirle que pasó una historia no hace poco, menos de un mes hace, que en mi aldea, en mi lugar, un hermano de una congregación, el hermano se puso enfermo y se puso grave. Pues la cosa es que el hermano, imagínense qué tremenda situación, habló al pastor para que fuera a orar por él. Pero el pastor, debido a que había toque de queda y que por la enfermedad, se rehusó a ir a orar por el hermano. Y cuando mi mamá me contaba esto, cuando me contaba mi familia, yo me quedé sorprendido porque aquel hermano se rehusó a ir a orar. El pastor se rehusó a ir a orar por el hermano. Pues déjeme decirle, para no alargarle la historia, de que el hermano partió. El hermano se fue, pero sabemos que se fue para un lugar mejor, un lugar especial, donde allá no hay sufrimiento, no hay lloro. Allá es donde está con nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense qué tremendo que pase eso, y que rehusarnos y pensar que porque está las leyes y que nos prohíbe. Tenemos que entender, obedecemos a Dios, obedecemos las leyes muchas veces, porque hay leyes que son puestas por gobernadores que no tienen ni temor de Dios, no conocen el temor de Dios. Imagínense que el gobernador de Nueva York, no sé si usted ha visto las noticias, imagínense qué tremendo decir que Dios no ha hecho nada por la ciudad de Nueva York. Qué tremendo que una persona diga eso, que Dios no ha hecho nada por la ciudad de Nueva York. Dice que ni aún la fe dice que ha hecho nada. Dice que todo lo han hecho ellos, dice. Imagínense qué tremendo que hayan personas que no reconozcan que Dios es el que hace todo. Dios permite las cosas porque Dios quiere que las personas vengan a Él. Por eso es que como cristianos nosotros tenemos que entender que nosotros estamos de victoria en victoria. Esto no es nada, la verdad. Ya Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Él ya venció. Él está a la diestra, dice, del Padre, intercediendo por nosotros. Y dice la palabra que sigue diciendo en el 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay quien pueda estar en contra de nosotros, porque Cristo ya venció.
El Dios que nosotros servimos es un Dios omnipotente, es un Dios de poder, es un Dios que no ha perdido ni una sola batalla, ni una sola ha perdido. No hay una derrota registrada en Él. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y si nosotros vamos de la mano de Él, nosotros vamos de victoria en victoria. Yo no sé, hermano, cómo usted esté en esta noche. Yo no sé si tal vez pueda estar, tal vez se sienta espiritualmente hablando, porque tal vez materialmente podamos estar muy bien, pero tal vez se sienta decaído, tal vez se sienta sin fuerzas, tal vez sienta que no puede seguir. Pues déjeme decirle que hay un Dios todopoderoso que no ha perdido ni una sola batalla. Es necesario que vayamos de la mano de Él. Es necesario que confiemos, que pongamos nuestra confianza solo en Él, que nada ni nadie nos detenga, porque el enemigo es lo que quiere. El enemigo se ha levantado en estos días para detenernos, pero por eso dice su palabra que ¿quién nos detendrá? Dice, no hay cómo. Imagínense que la palabra dice que cuando el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, dice que el pueblo de Israel dice que iba en el desierto, dice, y el pueblo de Israel no sabía ni cómo pelear, y dice que vino un pueblo, dice, los amalecitas, Amalek, y el pueblo de Israel no sabía cómo pelear. Sin embargo, dice que Moisés habló a Josué y le dijo que preparara a unos hombres, dice, pero ellos no sabían cómo pelear. Pero es que nosotros no peleamos con nuestras fuerzas, porque sabemos que el que pelea por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aquel pueblo, dice que iba derrotando, dice, al pueblo de Israel, dice. Pero dice que Moisés subió, dice, a la cumbre, dice, a lo más alto, dice, a orar, dice, a clamar por nuestro Señor Jesucristo, a clamar por el Salvador. Y dice que cuando dice que Moisés, dice que sus brazos, dice que decaían, dice que el pueblo de Israel iba perdiendo más, pero cuando sus manos las levantaba, dice que el pueblo de Israel, dice que iba venciendo, dice. Pero se cansaba Moisés y subió Hur y Aarón, y dice que sostenían, lo sentaron en una piedra y lo sostenían, dice. Pero dice que Moisés, dice que allá, dice que oraba y clamaba por el pueblo de Israel, dice. Y dice que el pueblo de Israel venció. Y venció porque el Señor era el que estaba con ellos. Y el Señor que estaba con el pueblo de Israel es el mismo Dios que está con nosotros. Y si el pueblo de Israel venció, nosotros también venceremos, así como en esta guerra. Porque si buscamos al Señor, Él nos ayudará. Si buscamos a Dios, Él nos librará. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Dios dice, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros, dice. Imagínense qué amor tan grande el que Dios tuvo. Qué amor tan grande el que Dios tuvo. El entregar a su Hijo unigénito por nosotros. Es un amor tan grande, imagínense, por los pecadores, por nosotros. Ese amor tan grande es el que Dios tuvo por la humanidad. Porque no había quien pudiera salvarnos. Era necesario que viniera un Salvador. Y nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que vino a dar su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia, porque Él es el que venció. Él venció la muerte y venció el pecado. Dice que Él lo declaró públicamente, dijo, oh muerte, dice, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón dice que la muerte es el pecado, pero Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Cristo hoy nos quiere dar vida, a los amigos les quiere dar vida. Cristo quiere perdonar sus pecados. Es necesario que le recibamos al Señor. Y Cristo venció y nosotros vamos con el vencedor. Y por eso dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas estas cosas? ¿De qué cosas está hablando la palabra? ¿De qué cosas habla el Señor? Si nosotros pensamos en las cosas de aquí abajo, no nos habla de eso. No se nos está hablando de todas estas cosas, porque nosotros es imposible que tengamos todas las cosas de aquí.
Nosotros quisiéramos tener muchas cosas de aquí, pero no las vamos a tener, porque nadie puede tener todas las cosas que quiere. Pero cuando Dios nos habla, que dice que nos ha prometido que Él nos dará todas las cosas, está hablando de lo espiritual, está hablando de todo lo que Él ha prometido a su pueblo, porque las promesas de Él se cumplen. Sí se cumplen, solo es de que nosotros vayamos agarrados de la mano de Él. Todas las promesas se van a cumplir en nuestra vida. Todas se cumplen en nuestra vida, siempre y cuando no nos apartemos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos? Dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. Porque dice que solo por nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Solo por la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que justificados, dice, pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Solo por Él es que somos justificados. No hay cómo el hombre se vaya a justificar delante de Dios. Pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, ¿quién? No hay quien lo acuse. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice. Hay un enemigo, que ese enemigo es el que condena, el que quiere condenar, y el que viene muchas veces y quiere traernos pensamientos de que nosotros vienen acusaciones y que quieren desviarnos de la bendición de Dios. Pero sabemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros somos libres, porque los que antes estaban en pecado estaban en condenación. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho libres, nos ha librado de esa condenación de la que la palabra dice. Y dice que ¿cómo nos acusará? Dice, no hay cómo nos acuse, no hay cómo nos condene, porque Él es el que venció, Él nos justificó. Y dice que Él es el que está a la diestra del Padre, dice, intercediendo por todos nosotros. Así que, querido hermano, no se dé por vencido, porque hay un Dios, tenemos un abogado que está allá en los cielos, un abogado que está intercediendo por nosotros, pero es un abogado justo, es un abogado fiel. Pero usted sabe que los abogados para pelear por usted, para llevarlo un caso de una persona, necesita estar seguro de que esa persona esté hablando, que sea verdad, pues, que no le está fallando a Dios. Pero este abogado que nosotros tenemos, muchas veces nosotros le fallamos, pero Él, sin embargo, ahí está y nos perdona, porque aunque nosotros, es imposible como seres humanos decir que no pecamos delante de Dios, nosotros le fallamos, pero tenemos un abogado que está ya intercediendo por nosotros. Por eso no dejes que el enemigo te quiera vencer, no dejes que el enemigo ponga malos pensamientos de que no vas a poder, de que quizás tú no puedes, porque sí se puede en el Señor, todo se puede. Por eso es que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía que nada de esto lo detuviera, porque les decía, ¿quién nos separará del amor? Decía, ¿quién nos separará del amor que es en Cristo? No, tenemos que entender que no hay nada que nos separe del amor de Cristo, porque Él decía cosas ahí, decía, ¿será que nos separará tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Será que esto nos puede separar de Dios? Déjeme decirle, hermano, yo no sé cómo usted, yo no sé cuando usted lee esto, si será que piensa que será que esto nos puede separar de Dios. Porque yo me doy cuenta de algo, que cuando todo esto llega a nuestras vidas, pero como cada cabeza es un mundo y muchos piensan diferente, pero cuando todo esto llega a nuestras vidas, es cuando más buscamos de Dios. Cuando llega la tribulación, cuando llega la angustia, persecución, es cuando más cerca estamos de Dios. Porque muchas veces, por eso yo a veces me preocupo que haya mucha bendición, porque si hay mucha bendición es peligroso,
Porque cuando estamos bendecidos, muchas veces es cuando más nos alejamos de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, ¿será que esto nos puede separar? No, esto no es para que nos separe del amor que es en Cristo. Nada de esto nos puede separar. Es para que nosotros busquemos más de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en el 37, en el último, dice, antes todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Dice que somos más que vencedores. Ya el apóstol Pablo nos habló de todo lo que pasa en nuestra vida, lo que puede estar pasando o pueda pasar. Pero dice que ante todas estas cosas, dice que ya somos vencedores, dice. Más, no vencedores, dice, más que vencedores, dice. Así que hermano, amigo que nos escucha, hay que entender que si estamos en Cristo, nosotros estamos venciendo. Ya somos más que vencedores. Solo es de que sigamos adelante, que pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, no en las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra pasarán, todo pasará, dice su palabra, mas mi palabra dice que no pasará, dice, porque esta palabra es eterna, esta palabra es desde el principio hasta el fin, no tiene fin, es eterna. Gloria a Dios. Por eso sabemos que con Cristo Jesús estamos más que victoriosos. No hay nada que nos pueda detener, hermanos. No hay nada ni nadie. Hay una cosa, hermanos, que dice, como dice aquí, ¿quién nos separará? Satanás es el único que busca separar al cristiano de Dios. Busca separar al Hijo de Dios. Pero solo hay una forma que sea separado de Dios, y esa es aquella persona que se aleja de Dios producto del pecado, que está en pecado. Solamente así puede estar lejos de Dios una persona, porque la persona que está en pecado no puede decir que está cerca de Dios. Es imposible que una persona diga que Dios puede estar cerca, porque Dios se aleja de aquellas personas que andan en pecado. Pero si usted, hermano, se está guardando para el Señor, si usted busca cada día al Señor, no tiene de qué estar preocupado, porque ante todas estas cosas seremos más que vencedores. Más que vencedores solo en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él hay victoria, solo en Él hay salvación. Así que con esto nosotros hemos glorificado a nuestro Señor Jesucristo. Son tal vez pocas palabras, pero espero haya sido de mucha bendición. Y que en su corazón reciba esa palabra y que entienda que nada ni nadie nos tiene que detener de la bendición, porque el que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Y el Señor ya nos predestinó desde antes, desde la fundación del mundo, y el destino está allá en los cielos. Y si el destino está allá en los cielos, sabemos que nosotros no vamos a estar aquí. Por tanto, tenemos que anhelar las cosas de arriba y no las de abajo. Tenemos que buscar allá donde está aquel que está a la diestra del Padre, donde está aquel que dice que nos ha prometido, dice, una corona, dice, una corona de justicia, dice. Allá es donde todos nosotros tenemos que anhelar llegar, porque dice en Apocalipsis, dice, aquí, dice, el león de la tribu de Judá, dice, la raíz de David, dice, Él ha vencido, dice, el Señor es el que ya venció. Y si nosotros vamos con el que ya venció, seremos vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a los amigos que nos han escuchado. Espero y hayan recibido una palabra. Y como le digo, que nosotros estemos aquí es en el destino que Dios tenía preparado para nosotros. Pero el destino, tal vez sienta que tal vez usted está pasando, tal vez no pueda salir de las drogas, el alcoholismo. Muchos tal vez andan en otros vicios que no los pueden dejar, pero ese no es el destino que Dios tiene preparado para usted. Dios tiene preparado un destino mejor para cada alma, y es que tenemos que reconocer que a dónde irá nuestra alma después de la muerte aquí en la tierra. Hay una alma que salvar, y el Señor hoy manda su palabra para que nosotros la recibamos.
y que medites que hay una alma que está sedienta, que necesita de Dios. Yo en esta hora, querido amigo, te invito que si tú quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo, hoy lo puedes hacer. Dice, cerca de ti, dice, está la palabra que predicamos, dice, que si creeres en tu corazón, dice, que Dios resucitó de entre los muertos a su Hijo, dice, serás salvo, dice. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, mas con la boca, dice, se confiesa para salvación. Querido amigo, en esta hora yo te invito que recibas a nuestro Señor Jesucristo, que lo recibas como único y suficiente Salvador. Él hará grandes cambios en tu vida, porque muchas veces nosotros queremos cambiar por nuestra propia fuerza, queremos intentar cambiar y no podemos, pero el Señor sí nos cambia, porque el Señor nos va moldeando cada día. Él hace grandes obras en nuestra vida, y yo te digo que si tú recibes al Señor, Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Si tú quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo en esta hora, solo repite estas palabras: Señor Jesús, Señor, sé que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que te entregaste por mis pecados. Sé que soy un pecador. Te pido que perdones mis pecados, que quites todo eso, Señor, que no te agrada, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, transformando mi vida. Te pido, Señor, que seas tú cambiando, Señor, todo, Señor, en mi vida. Porque yo no lo puedo hacer, pero sé que tú lo haces. Yo te digo, querido amigo, que si tú crees que el Señor puede cambiar tu vida, si tú le confiesas tus pecados, el Señor hoy te perdona. El Señor perdona tus pecados y el Señor te llevará a una nueva vida. El Señor hará grandes cosas en ti. Si tú has orado al Señor, ten por seguro que el Señor te ha recibido. Que el Señor está, dice que allá en los cielos, dice que hace fiesta, dice, por una alma que se arrepienta, dice. Si tú, querido amigo, en esta hora confiesas que necesitas de Dios, que necesitas de un Salvador, Cristo hoy te da esa vida. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos han escuchado en esta hora. Espero y hayan sido de bendición estas pocas palabras que el Señor nos ha regalado. La verdad que ha sido de bendición para mí, porque la palabra ha hablado un poco a mi vida, porque la verdad que sin su palabra nosotros nos perdemos. Y el Señor es bueno, porque ahí está su palabra cada día, y por medio de mis hermanos también que predican, el Señor siempre nos manda una palabra cada día. Y no hay cómo pagarle al Señor, la verdad, todas las cosas que Él hace por nosotros. Solo damos gracias a Él porque Él es bueno con nosotros. Él es fiel, porque nosotros muchas veces somos infieles, pero Él permanece fiel con nosotros. En esta hora, querido hermano, que estás en tu hogar, yo te invito a que hagas una oración, que ores, que te unas con nosotros, todos juntos, que pidamos al Señor. Porque el Señor hace cosas grandes. El Señor puede hacer cosas grandes en esta noche. Solo es de que tú le creas. Solo es de que tú confíes en Él. Solo es de que tú pongas todo en sus manos. Que tus cargas las pongas sobre Él. Porque Él es el que nos lleva de victoria en victoria, hermano. No desfallezcas, hermano. Busca al Señor. Dice, buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado, dice. Deja el hombre impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus malos pensamientos, dice. Y vuélvase a Jehová, dice, el cual, dice, será amplio en perdonar, dice. Es necesario ahora, hermano, buscar a Jehová. Buscar a Jehová, querido amigo, buscarle ahora. Porque ahora hay tiempo, querido amigo. Hoy el Señor tiene preparado este día para que tú le puedas recibir. El Señor quiere que tú vengas a sus pies. Venid luego, dice, y estemos a cuenta, dice Jehová. Si tus pecados fueren rojos, dice, vendrán a ser como la blanca nieve, dice.
Si fueren rojos como el carmesí, se vendrán a ser como la blanca lana. El Señor en este día te está llamando, querido amigo. El Señor quiere que le entregues su vida. El Señor quiere que dejes todo aquello que no te hace feliz. Porque en el mundo hay momentos que tal vez sientas que eres feliz por un momento, pero después nos damos cuenta que no somos felices. Pero en Cristo Jesús somos más que felices. Nos llenamos de gozo y de paz, porque Él es el que nos ha dado vida, porque Él nos ha limpiado.